Las ilusiones ópticas nos desafían, nos engañan y nos hacen cuestionar la realidad, desde espejos que distorsionan hasta habitaciones que desafían la gravedad. En el día a día, nuestro cerebro puede ser fácilmente manipulado. Vamos a estar en un museo donde todo lo que vamos a ver no parece real, así que acompáñenme en esta nueva aventura. Bienvenidos. Nuestro cerebro procesa lo que vemos en tan solo 13 milisegundos, es más rápido que un parpadeo, pero a veces va tan rápido que inventa cosas. ¿Te ha pasado ver figuras o animales en las nubes? Eso es tu cerebro jugando contigo. La realidad no siempre es lo que parece y es lo que vamos a experimentar en este museo. Vamos a ver una de las primeras ilusiones que es un poco loca, entonces vamos a ver cómo se ve del otro lado. Bueno, acá está una de las más curiosas, que es una especie de mesa donde se va a servir la cabeza de un humano. Este museo abrió sus puertas en 2015 como parte de una red global que busca educar y entretener sobre cómo funciona nuestra percepción. Hoy es uno de los lugares más visitados por familias y curiosos de la ciencia en la ciudad de Filadelfia. Bueno, y este es uno de los lugares así interesantes, el Salón Infinito, donde podemos ver un reflejo de nosotros por todo lado. Así que es uno de los lugares también para visitar dentro de este museo. Definitivamente hay muchas ilusiones muy bacanas, muy curiosas que nos encontramos, que hacen que la mente vuele por un momento, pero igual vamos a seguir recorriendo a ver qué más cosas interesantes encontramos. Bueno, el reto es a que cada uno diga el color de las letras. En este caso sería verde, rojo, azul, amarillo. En este museo podemos notar que todo es diferente, las paredes tienen patrones que parecen moverse, los espejos te hacen ver mil formas y hay un ambiente de curiosidad por todo lado, realmente parece un mundo paralelo. Y acá hay algunos puzzles para ir armando. Bueno, armar estos pulsos toma tiempo, desde tomarse un buen rato, sentarse, pensar, y son complicados, son muy complicados. Me gusta armar pulsos, pero estos fueron un reto grande. Bueno, llegamos al cuarto donde podemos ver nuestra sombra de varios colores. Es interesante porque se ve muy curioso. Pues yo creo que esta ha sido una de las más locas. Se siente como si uno en algún momento fuese a dar toda la vuelta completa. Se siente totalmente loco, totalmente extraño. Y este es el momento para que interactúes con algunas de las ilusiones que encontramos en este museo. Así que toma un instante para ver cada una de estas ilusiones y acercarte un poco a la experiencia que se vive dentro del Museo de la Ilusión de Filadelfia. Este lugar es increíble, es un lugar para venir con la familia, con los hijos, con los niños. Es un lugar donde vamos a encontrar muchísimas ilusiones ópticas que nos van a volar la cabeza, pero que adicional nos van a divertir mucho. Un lugar perfecto para tomar fotos, ya que cada lugar tiene señalización donde podemos poner nuestras cámaras y pues tomar las mejores fotos.
Bueno, esta ha sido una corta visita por este museo, no es un museo muy grande, pero definitivamente cada una de las atracciones toma tiempo para disfrutarla. La idea es poder meterse dentro de la ilusión para poder divertirse y obviamente para sentir la sensación extraña que nos deja cada una de estas ilusiones. También encontramos en este museo un lugar donde podemos ver imágenes en 3D que nos dan la impresión de que estos animales o estas personas estuvieran detrás de una ventana. Más ilusiones que causan un sentimiento extraño mientras las vemos. Así que la próxima vez que veas algo que no puedes explicar, recuerda, la realidad no siempre es lo que parece. Si quieres experimentar por ti mismo, visita el Museo de la Ilusión en Filadelfia. No olvides grabar tus reacciones y compartirlas con el mundo. Si llegamos al final de este video, recuerden suscribirse, comentar, dar like y bye bye todo el mundo.